cuando me plantearon el tema de la charla, la verdad es que dije, uff, es que se pueden contar tantas cosas. Además, ahora la menopausia y la perimenopausia está de moda. Aquí está hablando hasta el apuntador de este tema, ¿no? Entonces dije, venga, pues vamos a hacer algo más interactivo, porque si no esto iba a ser un rollo de contaros mi charla, que vosotras cogierais más o menos apuntes y os quedarais con lo mismo que os quedáis cuando vais a Instagram o a Facebook. Aquí sí, voy a empezar con una pregunta un poquito tricky. ¿Cuántas de vosotras, levantad la mano, si no queréis, no, tenéis más de 50 años? Vale. ¿Algunas más de 40? Vale, bien. Bueno, que sepáis que las que habéis levantado la mano la primera vez, es decir, más de 50 años, hace 100 años, la mayor parte de vosotras no estaríais vivas. Esto es importante, ¿no? Pero es importante para contextualizar un poco. Es decir, hace 100 años nuestra esperanza de vida era los 50 años. De hecho, si vemos fotos de nuestras antepasadas, con 30 a 40 años parecían ancianitas, ¿no? Es decir, con 10 y pocos, 20 años se quedaban embarazadas y ya una vez que tal, pues ya estaba todo dicho, ¿no? Actualmente nuestra esperanza de vida son los 86. Es decir, que hemos ganado de media unos 30 años en esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alcanzamos la menopausia, que la edad de la media de la menopausia en la población española son los 51 años, todavía, si tenemos suerte, nos quedan al menos 50 años de vida, ¿no? Esto ha abierto un gran paradigma y esto nos ha hecho cambiar no solamente el modo en el que vemos estas etapas, sino también desde el punto de vista médico, cómo podemos ayudaros a afrontar estas etapas, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Pues que casi un tercio de nuestra vida vamos a estar en etapa posmenopáusica. Pero ¿qué pasaba cuando llegaban las pacientes y seguís llegando las pacientes a consulta, ¿no? Pues mirad, actualmente tengo dos tipos de pacientes. La paciente que se lee todo, se memoriza todo, ve todos los podcasts, Facebook, Instagram, con lo cual tiene un batiburrillo de información, muchas veces elaborada por personal que no es ni médico, ni facultativo, ni ha estudiado nada en relación a la menopausia, con lo cual tiene como mucha información, eso sí, muchos tips, muchas cosas, pero la mayor parte de ellas sin ninguna evidencia científica. Pero tengo otra gran mayoría de mis pacientes que lo que sienten es esto, básicamente un vacío, ¿no? Es decir, ellas visualizan la perimenopausia y la menopausia como una etapa en la vida en la que nos falta información, es una etapa más o menos con mucho oscurantismo, muchos tabúes. Es cierto que ahora estamos intentando hablar más de ello, pero que yo tengo muchas pacientes que todavía no hablan de esto con sus amigas, ¿no? A todas les va fenomenal con sus maridos, tienen súper buenas relaciones sexuales y ninguna tiene sofocos, ¿no? Cuando las ves con el abanico que no pueden más, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar, ¿no? Y cambia fundamentalmente con iniciativas como esta, pero para mí lo más importante es que cambie desde nosotras mismas. Nosotras, como antiguamente, como pasaba en la prehistoria, y la educación pasaba de madres a hijas, de abuelas a madres, ¿no? Es decir, el poder compartir información de calidad entre tus hijas, tus vecinas, tus amigas, eso es el mayor poder de comunicación que podemos tener, ¿no? Entonces, aparte, obviamente, de que nos informemos, leamos y demás, ¿no? Pero que no solamente se quede en que yo tengo cierta iniciativa, me leo un libro de menopausia y afectación cerebral, sino que, oye, esto a mis hijas también, bueno, pues se lo pueda explicar, ¿no? Hijas, hijos, maridos, ¿vale? Porque esta charla que solamente veo a un varón, también tendría que haber varones, ¿no? Igual que nos preparan para la adolescencia de nuestros hijos, o igual que a la preparación del parto se supone que tienen que venir nuestras parejas, aquí también tendría que haber varones
o parejas. ¿De acuerdo? Porque creo que es una etapa igualmente importante y que necesitamos muchas veces mucha comprensión. Porque además, en la mayor parte de las veces coincide con la pubertad de nuestros hijos, con lo cual ellos están insoportables, yo también estoy insoportable, ¿no? Entonces ya es un cóctel molotov. Y aparte nuestras parejas, si encima no son de nuestra misma edad, que son un poco más jóvenes o justo de nuestra misma edad, tampoco lo entienden porque ellos, su menopausia, que es lo que se llama andropausia, la tienen 10 años después, cuando ya esto está calmado. Los niños en la universidad tranquilitos, casándose, nosotras estabilizadas, ellos es cuando pasan su menopausia, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué marca esta etapa, ¿no? O estas dos etapas? Para mí lo marcan los grandes mitos. O sea, ¿y qué mitos son estos? Pues los más frecuentes son: yo me voy a quedar sin feminidad, voy a perder la calidad de mis relaciones sexuales. Esto es totalmente falso, ¿de acuerdo? No os quedéis jamás con un no por respuesta. Es decir, actualmente disponemos de muchos tratamientos, muchas alternativas para que quien decida seguir manteniendo una vida sexual activa, plena y satisfactoria, la pueda seguir teniendo. Voy a engordar. Esto es un dato que tiene cierto grado de verdad, ¿de acuerdo? Se dice que a partir de los 40 años engordamos en torno a medio kilo de forma anual. Pero esto no tiene por qué pasarnos. Es decir, a día de hoy disponemos de muchas herramientas para no tener que engordar si no queremos engordar. Solamente que tenemos que estar bien asesorados y tener algo muy presente, que será algo que comentemos a medida que vayamos avanzando en la presentación, que es que nos tenemos que preparar. Al final, la menopausia y la perimenopausia son situaciones en las que nos tenemos que preparar. Otro de los grandes tabúes o mitos es lo malo que son las terapias hormonales. ¿De acuerdo? Y en esto encontramos un gran stop, sobre todo por muchos médicos que carecen bueno, pues de formación en este tipo de tratamientos, muchos médicos de atención primaria y demás, que enseguida demonizan las terapias de reposición hormonal. Actualmente os tengo que decir que la terapia de reposición hormonal tiene más indicaciones que contraindicaciones, que son solamente dos fundamentalmente. Son un cáncer hormonodependiente activo o haber tenido un tromboembolismo. Ya está. El resto se manejan en consulta, se sopesan y vemos a ver qué pasa. ¿Vale? Y actualmente la única terapia que ha demostrado que es efectiva frente a los sofocos, reduciéndolos en un 90%, son las terapias hormonales de la menopausia. ¿Vale? Y sobre todo, lo que más me indigna en la consulta, que me indigna como mujer en general, es la resignación. O sea, esa mujer que llega a la consulta y me dice, no, a mí me han dicho que es que esto lo tengo que pasar. Ah, muy bien. O sea que la próxima vez que vuelvas al médico que te lo haya dicho, le dices, ah, muy bien, o sea que tengo que pasar sofocos nocturnos, tengo que pasar dolores con las relaciones sexuales, tengo que pasar dolores musculares y osteoarticulares, tengo que pasar sequedad, todo eso de verdad lo tenemos que pasar. Yo no lo pasaría, teniendo actualmente tratamientos y sobre todo también muchos tratamientos que no tienen que ser ni médicos. Hay sustancias naturales, hay formas de cambios de hábitos de vida, hay muchísimas cosas que podemos hacer para que no tengamos que conformarnos con un no. También os digo, y siempre lo digo en consulta, no os conforméis con el no. Si yo no sé decíroslo, buscar a alguien que os dé una solución. Esto es como cuando vas al médico y le dices, no, es que se me escapa la orina. Ay, hija, es que es lo normal. Perdóneme usted no va con pañales. O se tiene que comprar la Tena Lady porque tiene escapes o no puede saltar con sus hijos porque tiene escapes, ¿no? Pues ese no y esa resignación yo creo que deberíamos todas abolirlo. Entonces, antes de ponernos a hablar en materia, quiero hablaros sobre todo de dos cosas, ¿no?
quiero hablaros de la definición de lo que es la menopausia y la perimenopausia, que estoy segura que todas lo sabéis, pero bueno, para contextualizar un poco. La menopausia, a modo de definición, lo cual a mí me parece un poco chorrada, es 12 meses sin la regla, ¿de acuerdo? Y la perimenopausia son todos aquellos años que acontecen antes de tener la menopausia. Lo que te suelen decir es que entre 4 y entre 4, 10 años, 7 años son los años de perimenopausia. Yo os digo que las mujeres que estamos por encima de los 40 años estamos en perimenopausia. Me da igual los años, los no años y demás. Al final son periodos que se han establecido como definiciones, pero que tú te lo vas a notar. Es decir, aquellas mujeres que a partir de los 35, 40 años empiezan a notar que tienen ciclos que se les acortan, ciclos que de repente pasan de ser normales a ser superabundantes. Tienen cambios de humor de la noche a la mañana, empiezan con ansiedades, con cambios en el sueño, que empiezan a estar irritables. Toda esta sintomatología es súper típica de la perimenopausia. Y esta sintomatología tiene solución y se llama progesterona. ¿De acuerdo? Que es una hormona natural que produce nuestro cuerpo, que lo que ocurre cuando llegamos a la perimenopausia es que desciende y nos da toda esta clase de sintomatología. ¿Y qué ocurre en la menopausia? Bueno, pues que para que, bueno, hace unos años teníamos que esperar 12 meses, pero de reloj, no vaya a ser que a los 11 meses tenga un sofoco y nadie me quiera poner ningún tipo de tratamiento. Eso, gracias a Dios, está cambiando, ¿no? Y luego quiero hablaros de 3 hormonas que vamos a hablar en toda la charla, ¿no? Que son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Los famosos hormonas más femeninas, que serían los estrógenos y la progesterona, y la famosa hormona masculina, la testosterona, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre con estas hormonas a lo largo de nuestra vida fértil? En términos numéricos, la hormona más abundante en nuestro organismo es la testosterona. Esto nadie lo sabe, ¿no? Y se supone que es la hormona masculina, ¿no? Pues es la más abundante. Es la hormona que favorece nuestro deseo sexual, es la hormona que hace que musculemos de forma más eficiente y es la hormona que nos da energía, ¿vale? Los estrógenos son los responsables que nuestro cerebro vaya bien, es decir, se está viendo que la relación que hay entre los estrógenos y la neurodegeneración son los que nos previenen de las enfermedades cardiovasculares. Los estrógenos, cuando tenemos muchos estrógenos, son los responsables del síndrome premenstrual, de los sangrados abundantes, de que estemos más irascibles, de que de repente tengamos el pecho súper hinchado antes de ponernos malas. Y la progesterona, sin embargo, es la hormona de la calma. De hecho, es la hormona más abundante cuando estamos embarazadas. De ahí que tengamos tanto sueño en los primeros trimestres de embarazo, que estamos catatónicas, estamos además muy relajadas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha progesterona, ¿no? Entonces, esta hormona es la que típicamente falta cuando estamos en la perimenopausia, que es cuando empezamos ya, pues eso, irritables, no duermo, ansiedad, muchos sangrados abundantes. Entonces, toda esta coctelera de hormonas son las que vamos a tener que valorar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Cuando me dicen las pacientes, ¿y cómo me puedo preparar? ¿O desde cuándo me puedo preparar yo para estas etapas, ¿no? Yo siempre digo que esto es una carrera de relevos. Entonces, lo importante es prepararse lo antes posible. Es decir, si empiezas con 20 años a tener una calidad de vida, o sea, unos hábitos de vida buenos, haces ejercicio, te nutres bien y demás, pues obviamente, pues eso ya te lo llevas, ¿no? Pero si no hemos hecho mucho caso, porque con 20 años tampoco tenemos cabeza para estar con estas cosas, a partir de los 35 o 40 años es una maravillosa etapa en la que por lo menos tener un poquito de conciencia. ¿Qué ocurre si no nos hemos cuidado y es ahora? No pasa nada. Lo importante es tomar conciencia y tener una actitud proactiva con nuestra salud. Porque, ¿qué va a ocurrir?
que cómo nos cuidemos ahora va a determinar cómo envejezcamos de aquí a 10, 15, 20 años. Es decir, si yo empiezo ahora a potenciar mi movilidad, a generar una musculatura potente, muy probablemente cuando llegue a los 80 años tendré más capacidad de movilidad que una persona que no lo ha estado musculando hasta ese momento. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, esta diapositiva lo pone de forma muy gráfica, ¿no? O sea, lo que hagamos en la perimenopausia, incluso en etapas previas, va a determinar sobre todo nuestra vejez y nuestra menopausia. De manera que esto depende de nosotras. O sea, esto es muy importante, ¿no? Hasta hace pocos años la salud casi dependía del médico, ¿no? Pero eso cambió después bueno, pues de lo que era la medicina antigua, y ahora somos nosotras las que decidimos. Nosotras consensuamos con nuestros médicos qué tipos de tratamientos vamos a hacer y somos nosotras las que tenemos el poder para cambiar cómo queremos envejecer. Entonces, a raíz de todo esto nace, bueno, pues la clínica en la que soy cofundadora, que se llama Womanhood Clinic. ¿Y por qué? Porque vosotras sois el centro de todo. Aquí, todo lo que os pueda pasar, estáis rodeados pues, por profesionales. Es decir, yo puedo tener todos los másteres del mundo, pero creo que es importante que todas seáis vistas de manera integrativa. Es decir, ya no valen las revisiones anuales de sota, caballo y rey. Es decir, está muy bien hacer actitudes preventivas como la citología, la mamografía, la densitometría, una analítica al año, pero hay problemas más importantes y que nos afectan a nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a meternos en faena, ¿no? Típica paciente que me viene a consulta y me dice, jo, Bárbara, es que desde que tengo la menopausia se me ha caído todo. Dice la cara, el culo, las piernas. Tiene razón. Y esto también os lo tengo que decir. Es decir, y además creo que también tenemos que hacer un ejercicio, lo primero, de compasión con nosotras mismas, porque muchas veces eso carecemos, o sea, nos hablamos fatal. Yo muchas veces en consulta les digo a las pacientes que deberíamos hablarnos como hablaríamos a cualquiera de nuestros hijos o allegados o familiares, ¿no? Con amor y con compasión, ¿no? Y sobre todo que las reglas han cambiado. Yo con 20 años me tomaba 3 ensaladas y me podía meter en el vaquero que me apetecía. Ahora no me pasa eso. Las reglas han cambiado. El cuerpo que tengo con 40, con 41, que ya los he cumplido, no es el mismo cuerpo que tenía yo con 20. Ya está, no pasa nada. Lo quiero igual y voy a intentar cuidarlo de la mejor manera posible. Pero hay una realidad, es que vamos perdiendo en torno a un 1% de colágeno anual a partir de los 35 o 40 años. Pero cuando llega la menopausia, esta pérdida de colágeno supera el 40 al 50%. Con lo cual, lo que experimentamos es un envejecimiento fisiológico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que resignar? No. ¿Qué podemos hacer? Pues, entre otras cosas, algo que se nos había enseñado que no debíamos hacer, ¿no? O sea, nosotras, o por lo menos, o sea, yo, pues que soy muy de los 80, pues yo pues crecí con los vídeos de Cindy Crawford, del McPherson, claro, del aeróbic, de las ensaladitas y demás, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. O sea, lo que se ha visto es que tenemos que tener una muy buena ingesta de proteínas. Tenemos que evitar cualquier tipo de bebidas azucaradas o azúcares porque se produce un fenómeno que en longevidad llamamos glicación, que altera el colágeno. Y sobre todo que tenemos que hacer muchos ejercicios de fuerza, ¿de acuerdo? Tip, porque luego esto es lo de siempre, ¿no? ¿Y qué colágeno tomo? El hidrolizado, no hidrolizado, el vegetal, el no vegetal. Básicamente lo que tenemos que intentar tomar es una dieta muy rica en proteínas porque son los precursores del colágeno, porque todo el colágeno que vayamos a tomar no se va a ir a donde yo quiera. Es decir, yo si me tomo colágeno, a lo mejor se me va al dedo gordo del pie cuando yo quería que viniera aquí.
Pues no. Entonces, sobre todo tenemos que tomar colágeno con una composición mínima, o sea, con una cantidad mínima entre 10 miligramos y 20 miligramos. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde cuando podáis hasta lo que podáis, porque al final el colágeno, que sobre todo son aminoácidos, nos van a venir bien incluso para las articulaciones, ¿no? No solamente para todo el tema de las arrugas y el colágeno y la matriz extracelular. Y la clave, intentar tomarla con vitamina C porque favorece la absorción, ¿no? Os cuento estos tips porque yo creo que a día de hoy tenemos tanta información de todos los suplementos que tenemos que tomar, que ya muchas veces es que no se sabe qué suplementos van bien, qué no va bien y demás, ¿no? Luego, otro de los grandes problemas que tenemos en esta etapa, y que además es interesante porque la velocidad en la que perdemos hueso es mayor en los primeros años de la menopausia, es la osteoporosis y la osteopenia. Es decir, es que nuestros huesos se vayan haciendo más débiles, que es lo que llamamos osteopenia, y que ya llega a la osteoporosis, que ya están muy debiluchos, de manera que cuando tenemos un mínimo golpe o incluso sin golpe, nos fracturamos. Y esto pensaréis, bueno, como mucho una fractura de muñeca, no. Esto supone que cuando yo soy una ancianita con 80, 90 años, yo doy un traspié, se me rompe la cadera y eso aumenta bastante el riesgo de que yo me muera en el hospital. Es una de las principales comorbilidades y causas de muerte de las mujeres. Con lo cual, vamos a intentar ayudar a que estos huesos estén sanos. ¿Cómo los podemos ayudar? Obviamente, todas ahora estamos cada vez más habituadas a que nuestros médicos nos den vitamina D. Los valores poblacionales que se consideran normales de vitamina D son 30. Yo generalmente procuro que mis pacientes estén entre 50 y 80. El calcio, aunque las guías nos dicen que tienes que tomar determinada cantidad de calcio, es preferible que lo toméis a través de la alimentación, no tanto que toméis suplementos de calcio para evitar la calcificación de las arterias, como viene, ¿de acuerdo? O determinadas calcificaciones en otras zonas. Y tenéis que también entender que hay un tipo de ejercicio que es muy importante, que es el de impacto, para favorecer la formación del hueso. ¿El de impacto quiere decir que es zumba? Bueno, puede ser zumba. ¿Qué pasa si yo tengo problemas de suelo pélvico y me ha dicho mi ginecóloga que no puedo hacer zumba? No pasa nada, con que camines rápido vas a empezar a generar hueso. ¿Cuánto? Pues hombre, entre media hora, una hora al día, vamos a intentarlo. Si encima puede ser con los antebrazos descubiertos para que me dé un poquito el solecito y vaya transformando esa vitamina D en la forma activa, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Y sobre todo, obviamente, existe a día de hoy una prueba que es la densitometría. Densitometría, ¿cuándo y cómo? Densitometría. Las guías internacionales nos dicen a partir de los 50 años, pero sí, yo he tenido algún trastorno de la conducta alimentaria. Si yo tengo familiares, mi madre que ha tenido osteoporosis súper joven y súper grave. Si aparte yo he sido una gran fumadora. Si aparte, que es una de las causas por la que nos bajan los estrógenos. Hay situaciones específicas que nos hacen, o he tenido baches que llamamos amenorreicos. Baches es como mucho tiempo sin reglas. Son situaciones en las que me tendré que hacer una densitometría antes, ¿vale? Y bueno, los sofocos. Porque a día de hoy yo creo que es como el gran tema, ¿no? O sea, si alguien piensa la menopausia es sofocos. Bueno, pues no todo el mundo tiene sofocos. El 20% de las mujeres no van a tener ni un solo sofoco a lo largo de toda su menopausia y su posmenopausia. Es cierto que hay un 80% que sí lo tienen y encima hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, que encima lo van a padecer hasta durante 14 años. O sea, aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Y diréis, ¿pero para los sofocos hay algo?
para los sofocos hay muchas cosas. Podemos optar por tratamientos naturales como son la cimicífuga racemosa, que además no altera los niveles de estrógenos, con lo cual en pacientes que han tenido cáncer de mama es totalmente seguro. Podemos utilizar la soja, que es el trébol rojo, que este sí que no se podría utilizar en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Podemos utilizar el lúpulos, el extracto de polen, es decir, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Obviamente, a día de hoy, el tratamiento más efectivo para evitar lo que llamamos el síndrome vasomotor es la terapia hormonal. Idealmente, si alguna vez os las plantean, que sea transdérmica, es decir, a través de la piel, porque tiene mucho menos efecto trombogénico, ¿vale? Porque tiene un menor paso hepático. Pero bueno, y luego hay tips. ¿Qué tips? Pues evitar factores desencadenantes. Es muy típico que una mujer que tiene, que tiene muchos sofocos llegue a una presentación y le dé un sofocón. ¿Por qué? Porque situaciones de estrés, de ansiedad, son detonantes de sofocos. Ponerse ropa de algodón y que por capas. La acupuntura, que parece una chorrada, tiene evidencia científica demostrada que mejora los sofocos. Actualmente hay un fármaco sintético que regula el centro termorregulador en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Que se llama Beoza, que está disponible para el uso y no es hormonal. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Otro de los grandes temas, ¿no? El sueño. La calidad de nuestro sueño se altera completamente a partir de la perimenopausia. Por eso que hablábamos de que nos bajaba la progesterona. Generalmente en estas pacientes les das progesterona y dejan de utilizar cualquier tipo de somnífero y dejan de utilizar cualquier tipo de antidepresivo, porque son las pacientes típicas que me dicen: no, Bárbara, es que estoy durmiendo fatal y encima me voy a divorciar de mi marido porque es que estoy inaguantable. Pues les das progesterona y les cambia la vida, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que también estos cambios hormonales favorecen que nos despertemos a las 3, 4 de la mañana. Además es que es la peor hora, porque además si te cuesta dormir ya es como, uff, llego a las 5, a las 6, pues si a las 7 me voy a levantar, entre que coges el móvil, tal cual, bueno, un horror, ¿no? Pero que sepáis que también hay soluciones. Es decir, por ejemplo, la higiene del sueño, que parece también una chorrada, que es básicamente pues, evitar excitantes antes de meterte a la cama, evitar las pantallas azules 1 o 2 horas antes de meterte en la cama, tener unos horarios regulares, evitar los excitantes, es decir, una serie de cosas pueden mejorar mucho nuestra calidad del sueño. Yo tengo pacientes que simplemente haciendo esto son capaces de mejorar su calidad del sueño. Pero obviamente tenemos muchos tratamientos más. La melatonina es nuestro gran aliado. Sí, vamos, seguro que muchas de vosotras habéis comprado melatonina en Estados Unidos, que la dosis normal es de 10 miligramos. El gran hándicap que tenemos, por ejemplo, en España es que estamos muy limitados con la dosis, pero es que la dosis de 10 miligramos es una dosis normal. Y además no tengáis miedo a la melatonina porque es una sustancia que no genera abstinencia, no es adictiva y por otra parte tiene efectos antiinflamatorios, antitumorales y antimetastásicos. En antienvejecimiento se utiliza muchísimo. Suplementos como el magnesio mejoran mucho la calidad del sueño. Suplementos como la GABA mejoran mucho el sueño en aquellas pacientes que se levantan sobre todo rumiando cosas, porque es un neurotransmisor negativo, hace que tu cerebro descanse y pare de rumiar. Por ejemplo, el ir al gimnasio a última hora de la tarde, gran fallo. La gimnasia de alto impacto se hace por la mañana. Las actividades relajantes, mindfulness y yoga se hacen por la noche. Intentar adaptarnos al ciclo de vigilia y sueño, es decir, yo cuando me dicen las pacientes, joder, pues que pasa una noche fatal. Respuesta, lo mejor que puedes hacer es no hincharte a excitantes, es decir, evitar cualquier tipo de café, cafeína y demás.
exponerte al sol. De hecho, ha salido un artículo reciente que demuestra que la exposición solar mejora mucho el descanso nocturno. Y ese día, si te tienes que acostar antes, te acuestas antes. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la grasa? ¿No? Es otro de los temas top en la consulta. No solamente engordamos, sino que encima la disposición de nuestra grasa, en vez de ser la clásica de las mujeres, que sobre todo caderas, pecho, es más lo que llamamos centrípeta, es sobre todo a nivel del tronco, perdemos la cintura. Eso es como consecuencia de la pérdida de los estrógenos y como una relación alterada con la testosterona. ¿Y qué podemos hacer? Nada, no. Podemos pasarnos a una dieta más antiinflamatoria y sobre todo hacer ejercicios de fuerza y de resistencia. ¿Y por qué? Porque esto además es que va a ser determinante. El hecho de tener mayor grasa a nivel visceral nos va a condenar a que tengamos una patología que es muy seria, que se llama el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Uy, perdonad, que me dejo un montón, que además enlaza muy bien con esto, ¿no? ¿Cuántas de vosotras vais al ginecólogo todos los años? ¿Ok? ¿Vale? ¿Y cuántas de vosotras vais al cardiólogo todos los años? Bueno, no tantas, ¿no? ¿Cuál es nuestra primera causa de muerte antes de los 45 años? El cáncer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A partir de los 45 años, nuestra primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Es decir, nos morimos de infartos y de ictus, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos que no estamos yendo todos los años al cardiólogo? Independientemente de que trabajéis en una gran corporación, que os puedan poner los chequeos médicos o no médicos, pero lo fundamental es que os tienen que ver si hay placas de ateroma, es decir, placas de colesterol en las arterias, que son las que luego se desprenden cuando se oxidan esas placas y hacen que tengamos émbolos en cualquier parte del cuerpo, bien en el pulmón, en el cerebro, en una pierna y demás. Por lo tanto, uno de los mensajes claves que creo que deberíais salir de esta charla es la concienciación sobre nuestras enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Es decir, por ejemplo, a mí me impactó mucho, ¿no? La noticia de este verano de la muerte de Caritina Goyanes, con apenas 40 y tantos años, pero es que estaba visto, ¿de acuerdo? Yo cumplí 41 este mes, pero en diciembre ya me estaba haciendo mi primera revisión cardiovascular. Totalmente asintomática, me han encontrado un derrame pericárdico. Joder, pues mira, eso que me llevo, más información, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ocurre, ¿no? En estas etapas? Bueno, pues cuando bajan los estrógenos, que son nuestros grandes cardioprotectores, pues nos aumenta la tensión arterial. Empezamos con el colesterol alto. Además es que es tipiquísimo. Ay, doctora, pero si es que me ha salido el colesterol alto y yo antes lo tenía fenomenal. Digo, claro, bienvenida a la menopausia. Encima nuestras arterias se hacen mucho más rígidas. ¿Y qué podemos hacer? Pues obviamente, dieta, ejercicio físico. Muchas de vosotras cuando venís a consulta y tenéis el colesterol alto, yo no opto por una estatina. Hay una sustancia natural que se llama levadura de arroz rojo, que es una estatina natural que va súper bien y tiene menos efectos secundarios que una estatina química. Pero sobre todo, lo que hablábamos, vamos a medirnos el colesterol, la glucosa, la tensión arterial. Y además tened en cuenta varias cosas. Las mujeres, es que sea por donde sea, estamos un poco condenadas. Mujeres que en el embarazo hemos tenido diabetes gestacional, preeclampsia, se nos multiplica por 7 el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mujeres que aparte tenemos enfermedades inflamatorias, como puede ser un líquen escleroso, una psoriasis, igual. Y mujeres que a lo largo de nuestra vida fértil hemos tenido ovario poliquístico, también. Es decir, hay muchas patologías
que ya nos están haciendo tener más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y esto de la única manera que lo podemos valorar es haciendo una buena prevención. Y sobre todo evitar es la prevención, prevención, prevención. Y ahora yo creo que uno de los temas más candentes es qué pasa con nuestro cerebro cuando llegamos a la menopausia. O sea, muchas de nosotras dejamos de encontrar la palabra correcta. Vamos a la cocina y no nos acordamos de por qué íbamos a la cocina. ¿Y esto por qué? Vuelves otra vez y dices, ay, sí, sí, que ya sé por qué iba. Ya no tienes el mismo foco. Te cuesta lo que antes te leías 3 libros en un mes, ahora te lees medio y espérate si me entero bien. Esto también se está viendo que está relacionado por la bajada de los estrógenos. Hay una doctora muy importante, que es la doctora Mosconi, que además ha sacado varios libros de divulgación y que están ahora en español, que habla de que hasta hace muy pocos años nadie entendía por qué las mujeres teníamos el doble de riesgo de padecer Alzheimer y de que este Alzheimer fuera de manera más precoz que los hombres. La única explicación que se ha dado es que nosotras tenemos la menopausia. Para que os hagáis una idea lo importante que es tener estrógenos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues para ralentizar esta neurodegeneración, fundamentalmente mantenernos activas intelectualmente. Es cierto que enfermedades como la depresión favorecen las demencias, pero el tener un apoyo social, tener amigas, actividades, nuevos retos intelectuales, aprender nuevas cosas van a hacer que nuestro cerebro, que las áreas cerebrales que habitualmente no solemos estimular, las estimulemos de manera que cuando tengamos un problema en un área específica, tengamos el resto de hormonas, de neuronas activas y como dispuestas a ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra zona VIP? Yo, al ser sexóloga, pues yo en mi consulta les doy bastante importancia a la zona y a la sexualidad de las mujeres porque es parte de nuestra salud integral, ¿no? Es cierto que se describió, según la OMS, si mal no recuerdo, la salud sexual a partir del año 74, de 1974, con lo cual no hace mucho, pero creo que es muy importante, ¿no? Y creo que no podemos estar ciegas a cambios que nos pasan, que son fisiológicos, ¿no? Por una parte, lo que ocurre es que los estrógenos, al descender, hacen que no solamente la piel de nuestra cara se vea peor, sino que la de la vulva y la vagina igual, ¿no? Pues de tener una piel así de gorda hace que la tengamos como de papel de fumar, ¿vale? Pero lo más importante, ¿no? Yo os diría que en mi consulta mucho más del 50% de las pacientes tienen atrofia genital. Mucho más del 30% de mis pacientes refieren bajo deseo. Y ya os digo que muy pocas de ellas buscan una solución. ¿De acuerdo? A mí me vienen muchas pacientes rebotadas de otros médicos, los muy clásicos, y me dicen, ay, yo es que con mi doctor de toda la vida no le voy a comentar es que yo ya no tengo deseo con mi marido, es que me duele, es que yo no puedo tener relaciones. Pues bueno, esto tiene muchas soluciones, ¿no? ¿Y qué soluciones hay? Pues veréis, hay desde dejar el tabaco en caso de que se beba, potenciar las relaciones sexuales. La forma más natural de favorecer la lubricación y la hidratación genital es que llegue sangre y nutra los vasos sanguíneos de la zona pélvica. Pero cuando hablamos de relaciones, no os hablo relaciones con penetración, os hablo de que haya con o sin penetración, con o sin orgasmo, con o sin pareja. Me da igual. Simplemente el estar excitados y que llegue riego sanguíneo a la zona genital hace que haya vida en la zona. ¿De acuerdo? Con lo cual tampoco hace falta hacer grandes cábalas, ¿no? Pero si ya se observa y tenemos un problema de verdad, pues disponemos de cremas locales con ácido hialurónico, con vitaminas, tenemos productos a base de hormonas, tenemos pastillas que no son hormonales que mejoran la sequedad. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para la atrofia. Pero ¿qué ocurre con el deseo, no?
Para mí, el deseo es el gran desconocido, porque además no hay una varita mágica en la que una paciente llegue y me diga, es que estoy baja de deseo, espera, que te hago así, cling, y tienes deseo. No, el deseo tenemos que ser conscientes de que no es estable. Habrá momentos en nuestra vida que vaya muy bien, otros que vaya muy mal, y no quiere decir que estemos mal con nuestra pareja porque yo tenga un bajo deseo, o sea, quiere decir que, bueno, pues que es así, ¿no? Eso es una primera cosa que yo creo que tenemos que asumir todas las mujeres, ¿no? Porque además yo creo que actualmente se nos exige estar muy bien en todas las facetas de todo lo que hagamos. Si somos mujeres, que, es que tenemos que trabajar fenomenal, pero entonces tenemos que ser súper buenas madres y entonces estar hipersexualizadas. Pues chica, si estoy pasando por una época de estrés, tengo la cabeza en mil cosas, encima he discutido con mi hijo, tal, pues es que lo que menos me apetece es tener una noche mágica con mi pareja. Me apetece ver una serie de Netflix y como mucho tomarme un helado. O sea, es que eso es así, ¿no? Pero obviamente sí que hay estrategias que pueden potenciar el deseo, ¿no? Para mí, la más importante es la autoerotización. La gran mayoría de las pacientes cuando llegan a consulta son pacientes, eso, entre 40 y 60 años, que en el camino se han perdido como mujeres sexuadas. Es decir, primero han antepuesto su vida familiar, laboral, y el deseo ya no está a flor de piel, ¿no? Entonces hay que reconectar nosotras mismas con nuestro propio deseo. O sea, volver a tener, bueno, pues, oye, ¿qué me gusta a mí? Porque al final muchas veces tenemos relaciones de larga evolución y es como, pues es que me he perdido, ¿no? Eso es fundamental, potenciar nuestra autoerótica. Por otra parte, tenemos que potenciar también la comunicación con nuestras parejas. Y luego hay sustancias naturales que nos pueden ayudar. Obviamente, la amacandina, el tribulus, ¿son efectivos? Sí. ¿Mágicos? No. Pero es que tampoco lo es la testosterona. Es decir, yo tengo pacientes que las tengo a dosis plenas de testosterona y las pobres todavía siguen diciéndome que no tienen deseo. Bueno, pues es que son candidatas a que hablen con los sexólogos, porque hay algo que está ahí que no está funcionando, ¿no? Entonces, hay que, hay que decir, resignarse y decir, no, es que la menopausia es que te baja el deseo y ya está, estamos en otra fase. Sí o no, si supone un problema, vamos a por la solución, ¿no? Lo que os hablaba, la sequedad vaginal, para no extenderme más. ¿Y si todo falla? ¿Y si las cremas, los óvulos, todo lo que dice la doctora me falla? Pues todavía hay más tratamientos. Hay tratamientos regenerativos como el láser, la radiofrecuencia. Además, estos tratamientos no inciden negativamente en pacientes que han padecido cáncer, que son tremendamente seguros, son súper eficientes, pues también se pueden hacer. ¿Y qué pasa con el orgasmo? ¿No? Tenéis que pensar que el clítoris es un pene, en realidad el pene es un clítoris en pequeñito, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que los cuerpos cavernosos del clítoris al final son como vasos sanguíneos, entonces sufren un envejecimiento. Es muy común que la respuesta orgásmica se modifique a lo largo de nuestro envejecimiento. Y también hay técnicas y tratamientos que pueden favorecer que no tengamos este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Los ejercicios de suelo pélvico son súper importantes, no solamente para que no perdamos orina, que también lo son, pero cuanto más fortalecido tengamos todo lo que llamaban Master y Johnson plataforma orgásmica, es decir, los músculos de nuestra vagina, mayor capacidad tendremos para experimentar orgasmos con mayor intensidad. Porque al final, ¿qué son los orgasmos? O sea, físicamente son contracciones musculares, ¿no? Así que con esto termino. Os quiero escuchar mogollón de preguntas y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas
Tips. Tenemos una pregunta. Muchas más. Ah, vale. Me he perdido ese trocito de abrir la puerta. O sea, estoy interrumpiendo a alguien, ¿no? Vale. Pregunta, Bárbara. Estoy tomando suplementos de proteína de colágeno, pero entre toda la información que he leído en Internet, me surgen dudas sobre la efectividad de los suplementos de colágeno en polvo. Me gustaría tener algo más de información sobre su absorción por el organismo. Gracias. Bueno, el colágeno es un tipo de suplemento que siempre está en mucho debate porque cada vez salen pues, unos estudios a favor, otros en contra y demás. Porque el colágeno es una partícula que es muy compleja, que lo que ocurre es que cuando la tomamos como partícula en sí, es degradada por nuestro estómago y la divide pues, en aminoácidos, que son los que luego se vuelven a juntar y hacen el colágeno, ¿no? Entonces, a día de hoy, según las revisiones actuales, lo que sí que, o sea, nadie se decanta por un tipo de colágeno, si vegetal o de origen animal, depende mucho si eres vegana o no, pero lo que sí que te dicen es que tiene que tener, o sea, tienes que tomar al menos entre 10 y 20 miligramos de colágeno, ¿de acuerdo? Si me preguntas a mí si es bueno tomar colágeno, yo creo que es bueno tomar colágeno. No solamente, bueno, pues por todo lo que nos puede beneficiar a nivel de suelo pélvico, de piel y demás, sino también a nivel articular. No desde casa, que hay 51 personas conectadas, no te escuchan. Sí, quería preguntar, en el caso de empezar con terapia hormonal sustitutiva y todo esto, em, ¿cuánto tiempo se puede, debe o se aconseja seguir con esta terapia? Mira, según las guías actuales, lo que recomiendan es empezar la terapia hormonal de la menopausia en cuanto tengas síntomas, independientemente o no de que tengas la menopausia, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante, es decir, que si tú estás muerta de sofocos con 41, o sea, sé yo, pues tengo que empezar, ¿sabes? Em, Respondiendo a tu pregunta, generalmente se dice que tienes que empezar en los primeros 10 años de la menopausia y a partir de los 60 te tienes que volver a sentar con tu médico y valorar los pros y los contras, ¿de acuerdo? Es decir, al final, para mí, la terapia hormonal de la menopausia es un traje a medida y que sobre todo que tiene que haber un diálogo activo entre el médico y la paciente, porque yo os puedo decir que la terapia hormonal de la menopausia reduce entre un 30 y un 50% los eventos cardiovasculares, reduce nuestro riesgo de osteoporosis, la neurodegeneración, pero vosotras sois las que a las que os enfrentáis a los efectos secundarios, ¿sabes? Entonces sí que tiene que haber un diálogo. A los 60 sí que hay que volverse a sentar y volver a reevaluar todo. Y a lo mejor a los 60 no es ponerte estrógenos, a lo mejor es mantenerte con testosterona solo para potenciar, bueno, pues el deseo, la fuerza, la energía y demás. Sí, Y sigo, perdón. claro. Y cuando dejas esa terapia hormonal, ¿qué consecuencias o, no sé, te empiezan a venir los sofocos o no? ¿O qué? Bueno, eso depende mucho de las personas. Es cierto que se dice que los sofocos, el periodo de mayor probabilidad de sofocos suele ser la primera etapa de la menopausia, pero como ya os he dicho, hay mujeres que están hasta los 70 años con sofocos. Entonces, pues bueno, generalmente cuando tú dejas la terapia hormonal de la menopausia, lo haces de forma progresiva para que no haya mucho efecto rebote. em, y nadie te puede asegurar si de repente si te la pusieron por mogollón de sofocos, que te la quiten y no vuelvas a experimentar sofocos. Pero ya te digo, actualmente, por ejemplo, hay una medicación que por contra tiene efectos secundarios sobre el hígado, pero que te puede favorecer quitarte los sofocos y no es hormonal. Es decir, yo creo que estamos viviendo una época muy dulce en el tratamiento y en el manejo de la menopausia, en cuanto a opciones. Nada.
¿Se me oye? Sí. Sí. A ver, yo quería preguntar que una vez que hemos entrado en la menopausia y ya Ujú, empezamos a tener pérdida de densidad de masa ósea, ujú. ¿a quién podemos recurrir? Porque, claro, hay preparadores físicos, hay fisioterapeutas especializados, porque yo voy a mi fisio que me trata el pie y no tiene ni idea, la mujer, Claro, la pobre mujer. ¿Dónde podemos recurrir para hacer un programa de ejercicios centralizado, pues sí, en cadera, claro. columna? Claro, vamos a ver. Esta es una duda buenísima, ¿no? Lo primero porque en función del grado de pérdida de densidad mineral ósea, pues así tienes mayor o menor riesgo de fractura. Con lo cual, así la actividad tenemos que limitarla para no poner en riesgo tu salud y que de un salto en un burpee te rompas algo, ¿sabes? Entonces, yo lo primero, te mandaría a un especialista generalmente son los reumatólogos los que se encargan de todo lo que es el manejo de la osteoporosis y la osteopenia. Iría a un rehabilitador o a un médico especialista en medicina del deporte para establecer un plan de entrenamiento personalizado y en función de eso, con ese plan de entrenamiento, o bien tienes diferentes opciones, o bien se lo entregas al típico entrenador personal que te puede ayudar en el gimnasio, o si tienes la suerte que venga una casa a casa, y si no lo amoldas tú a los ejercicios de casa o en el gimnasio que vayas haciendo. Pero sí que cualquier tipo de ejercicio físico, si puede estar definido por un especialista, que sepa perfectamente cuáles son tus condicionantes, mucho mejor. Es como si tuvieses, yo qué sé, una hernia cervical. Pues yo con una hernia cervical hay determinados ejercicios de yoga que no puedo hacer. Y eso hay profesionales que se encargan específicamente de eso. Tenemos una pregunta también en el chat. ¿Se puede hacer algo con la subida de tensión arterial en la menopausia? Aunque no es mi campo, ¿de acuerdo? O sea, verdaderamente todo lo que es cardiovascular lo tendría que manejar el cardiólogo. eh, desde el punto de vista médico, cualquier tipo de actividad, todo lo que sea el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, mantener niveles de glucosa correctos, dejar de fumar, llevar una vida activa, hacer ejercicio físico, dieta baja en sal, etcétera, todo eso puede ayudar, pero no desconozco si esta paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de familiares con hipertensión, si ella tiene alguna otra condicionante que favorezca la tensión arterial, hay que ver si el riñón funciona bien o no, ¿no? Es decir, es como todo, el manejo tiene que ser integrativo. Al final las mujeres somos algo más que mamas, útero y ovarios. O sea, el cuerpo humano es un engranaje que tiene muchas piezas y que tienen que engranarse las unas con las otras, con lo cual respuestas o sea, tan concretas de me sube la tensión, pues hay que ver muchas cosas, ¿no? Hola, yo quería hacerte dos preguntas. Ujú. Una es en cuanto a los suplementos, si la creatina influye en la bajada de los sofocos o no. No hay evidencia demostrada. Vale. Y la segunda es cómo influye en el cuerpo el haber tenido una menopausia tardía. Bueno, en el cuerpo, por una parte está fenomenal tener una menopausia tardía porque te favorece el hecho de tener, bueno, pues todas las cosas protectoras que nos ofrecen los estrógenos. Es cierto que tener una menopausia tardía sí que se ha relacionado con un ligero aumento del riesgo de enfermedades proliferativas como son el cáncer de endometrio o de mama. ¿De acuerdo? Pero en términos preventivos, o sea, es mucho mejor tener una menopausia lo más tarde posible que no tener una menopausia precoz o una menopausia iatrogénica, que es la que nos provocan cuando tenemos una enfermedad y nos tienen que quitar, por ejemplo, los ovarios.
a partir de los 55 años. Quería preguntarte, ¿la levadura de arroz rojo de la estatina natural Sí. tiene algún tipo de contraindicación? El uso prolongado, la toma prolongada de ella. Pues sinceramente, o sea, te lo tendría que buscar, o sea, porque verdaderamente es bastante inocua. No se han registrado efectos secundarios tan frecuentes como se registran con la estatina, como son los calambres, em, pero no te sabría decir exactamente con cuál, o sea, cuál es el efecto secundario principal o qué contraindicación hay para el uso prolongado. Yo te puedo decir que trabajo con cardiólogos a mano, que su uso está a la orden del día y de forma prolongada, o sea, no es algo que sea chamanismo, es decir, em, antiguamente es cierto que se denostó por ser algo natural, pero ya es que casi es primera elección para determinados casos de hipercolesterolemia. Otra pregunta, ¿magnesio sí o no y qué clase? Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan del magnesio. El magnesio dentro del envejecimiento del well aging que llamamos, ¿no? Del envejecimiento saludable, es el mineral que nos da la relajación, es el mineral que evita las contracturas, es el mineral que nos ayuda a dormir. Em, yo soy muy fan del magnesio, pero claro, hay que entender que hay diferentes sales de magnesio. Por ejemplo, si yo soy estreñida, pues optaría por un citrato de magnesio. Si, por ejemplo, la absorción del magnesio no la tengo tan bien, pues me iría a un bisglicinato de magnesio. Ahora ha vuelto a ser comercializado el treonato de magnesio que pasa directamente a la barrera hematoencefálica y que favorece mucho la fatiga y el descanso, que va también muy bien. Ante la duda, yo lo que haría sería, sí, porque ahí es, o sea, se puede valorar qué cantidad, o sea, si absorbes bien o mal el magnesio con determinados test. Ante la duda, yo probaría un compuesto con varias sales de magnesio, que quieras o no, pues te curas en salud y te lo tomas, ¿no? Em, Generalmente el magnesio, salvo en casos de diarrea por el citrato, suele ser bien tolerado. Para la fatiga va muy bien, para las contracturas musculares también va muy bien, favorece el descanso, hay formulaciones que te las puedes tomar por la mañana y por la noche. Yo también soy muy fan de las sales de Epsom, que son sales de magnesio que se compran en bolsas como de medio kilo a 2 kilos, y hacerte baños una vez a la semana con sales de Epsom con agua muy caliente y esencia de lavanda, pues es súper relajante y es una forma de absorber el magnesio por vía transdérmica. Una cosa, porque había más preguntas en el chat del magnesio, parece que... Y hay una compañera que habla de cuánto tiempo hay que descansar de tomar el magnesio y el omega 3. Bueno, esto es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ahora yo lo que sí me encuentro en consulta es muchas pacientes que se toman de todo sin ningún tipo de causa aparente, ¿no? Em, yo, claro, o sea, yo estoy acostumbrada a que el tipo de medicina que hago es un tipo de medicina muy personalizada. Es decir, yo no pongo una suplementación sin antes no he hecho determinados test que me dicen qué es lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, el omega 3, ¿no? Que esto es como tipiquísimo, que todas lo tenemos que tomar. Pues lo suyo, si no tenemos un estudio para saber qué cantidad de omega 3 y qué relación tiene con el omega 6, que se supone que es el malo, sin ese estudio previo, yo no lo tomaría más de 6 meses seguidos, porque lo que ocurre es que cuando tenemos mucho omega 3 y hay un exceso, ese omega 3 se transforma en omega 6, que es el malo y el prooxidativo. Lo mismo pasa con los antioxidantes. Todo el mundo estamos habituados a, ay, que el detox, el antioxidante. Pues si tomamos los mismos antioxidantes durante más de 3 o 4 meses, se convierten en prooxidantes. Con lo cual estamos haciendo un pan como... Eh, lo suyo sería que la suplementación estuviera regulada y estuviera manejada por un profesional, o bien de nutrición con una correcta titulación, o bien por un profesional médico.
El magnesio. Fenomenal. Bueno, Hola, pues ¿qué tal? Solo comentarte que una compañera se ha enterado que bajaba a la charla y me ha dicho que recomiende Menopro, que dice que ya tenía muchos sofocos y que la va fenomenal. La verdad es que, o sea, marcas comerciales no te... No te sabría decir, o sea, yo sí que os puedo decir cuáles son las sustancias que tienen más evidencia científica, que al final es lo que tenemos que buscar, ¿no? O sea, a día de hoy hay tanta oferta que yo creo que la opción más inteligente es buscar aquellas sustancias que tengan más evidencia científica y que encima nos ofrezcan las dosis con las que se ha demostrado esa evidencia científica. Porque aquí ahora todo el mundo hace como suplementos para todo y todo vale, ¿no? Entonces yo os diría que dentro de las sustancias con más evidencia científica, sin lugar a dudas, está la soja, que es el trébol rojo, y la menocifuga racemosa, y todo lo demás está por abajo, ¿de acuerdo? Y además en determinadas dosis y, por ejemplo, la soja tiene que tener al menos 15 gramos de genisteína, que es la sustancia activa. Entonces, a la hora de tomarnos suplementación, por eso os digo que siempre, o sea, que intentemos en la medida de lo posible estar asesorados, porque al final en las farmacias nos dicen, uy, esto es buenísimo en esto tal y esto tiene de todo. Sí, pero si me estoy tomando media gota de todo, pues por mucho que me tome media gota de todo, pues no es un litro de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, Menopro, si la va bien, maravillosamente bien. Fan de Menopro. vamos con la última pregunta que nos dejan en el chat. Me gustaría saber qué alimentos debemos tomar para cubrir la necesidad de calcio. ¿Cuáles nos proporcionan más aporte? No tomo leche, dice esta compañera. Bueno, fundamentalmente calcio, además es que es una regla mnemotécnica súper fácil. Todos aquellos alimentos que tengan concha tienen un alto contenido en calcio, por ejemplo. Y luego hay tablas específicas donde ves todos los alimentos que tienen alto contenido en calcio. Yo, sinceramente, no me lo sé de memoria. O sea, es cierto que hay mira, por ejemplo, hay como las semillas estas, el tahini. El tahini tiene un alto contenido en calcio. El sésamo, efectivamente, tiene un alto contenido en las sardinas, los boquerones. O sea, hay algunas cosas que tienen mucho, mucho contenido en calcio. Es cierto que en pacientes con dietas restrictivas son pacientes candidatas a que hagan suplementaciones específicas. Es decir, paciente vegetariana, vegana, suelen tener déficits en bueno, omegas sobre todo y en vitaminas del grupo B. El ácido fólico es fundamental, pero fundamental, tanto para el cerebro como para la salud cardiovascular. Nosotros en consulta medimos la homocisteína, que es un parámetro que si está por encima de 10 nos indica que podemos tener más riesgo de trombosis o de infartos. Y eso con unos niveles correctos de ácido fólico y de vitamina D se suplementa. Entonces, lo digo porque todo esto, claro, o sea, intentamos ser muy autosuficientes con toda la información porque estamos abrumadas con mucha información, pero lo suyo es sentarse delante de un profesional y decir, oye, esta soy yo, ¿no? Y estas son mis características y mis peculiaridades. Es igual que la paciente que se hincha vitamina D. Pues hay pacientes que toman mogollón de vitamina D y ves sus niveles y están bajísimos y es porque genéticamente tienen alteradas las vías de metabolización de la vitamina D, por ejemplo, ¿no? No sé si tenéis más preguntas. Bueno, creo que ya no, pero seguro que... La última. Venga. Es que no vamos a terminar, ¿eh? Ya es la última. Que en estas edades siempre nos mandan a hacernos una mamografía. Sí. ¿Hay algo alternativo que no sea tan agresivo?
Yo os diría, no tengáis miedo a la mamografía. Necesitaríais haceros mamografías todos los años durante una vida para que esa cantidad de radiación provocase un cáncer de mama. Yo me refería más a Dices a la presión. la presión y lo que te puede generar. Claro, hay determinados centros, es que a día de hoy no sé, o sea, no hay alternativas. Es decir, os voy a decir, cada técnica ve una cosa diferente en la mama, ¿vale? La ecografía ve una cosa, la mamografía ve otra e incluso la resonancia ve otra cosa diferente, ¿vale? Si tenéis aseguradora médica, generalmente nunca os van a pedir una resonancia. Yo, como médico, os diría que cuando tengáis densidades que vienen en la mamografía, una densidad por encima de C o de D, es decir, una mama densa, dura, la típica que se nos ponía con la regla dura, esas son mamas para también hacer resonancia. Pero contestando a tu pregunta, yo desconozco que haya ninguna técnica alternativa a la mamografía. Es cierto que hay centros que son están más o menos sensibilizados con esta técnica en términos de que no deja de ser una técnica incómoda en la que la mujer se ve expuesta delante de muchas veces de tropecientos técnicos que están para arriba, para abajo y tú ahí con la teta fuera. Y no deja de ser, bueno, pues una situación incómoda que a las mujeres no nos gusta pasar por ella. Pero a día de hoy no hay alternativas con la misma calidad de diagnóstico. Gracias. Nada. Pues la verdad es que ha estado tan interesante que yo creo que no pararíamos de preguntar y comentar, ¿no? Pues darte las gracias Nada, ha sido un placer. por estar aquí con nosotros.